Quiero decirles que ando trabajando de piloto en el tren militar. Eso no lo pensaba, ni lo soñaba, ni lo imaginaba. Se dio y ahora pues tocó aceptar el trabajo. Vamos a ver qué tal me va. Es divertidísimo, hermanos. Es muy bonito. Y ahora que tengo la oportunidad les puedo mostrar cómo es esto, ¿ya? Esta es la cabina. Ya muchos los han visto. Ya ven, primera, no tiene volante. Nos vamos, toca revisar que todo esté bien, que no estén dañadas las cejas, porque la ceja es lo más importante de esto, para que no se vaya a descarrilar, porque eso topa aquí y lo mantiene en las vías. Entonces hay partes que, como la vía está muy vieja, hay chavetas que están en mal estado y nos podemos descarrilar, entonces toca en partes andar un poco despacio. Este es mi padre, este es mi papá, todo divertido, recorriendo la ruta más bonita de Sudamérica, manejando un tren. Nada más estamos aquí esperando, haciendo tiempo, porque tenemos que esperar a un tren que viene. Entonces aquí está el cambio, hay que dar el paso, porque vamos en ascenso, nos hemos quedado a mitad del camino, porque no sabemos si viene otro tren. Entonces hay que respetar el horario, si no viene nadie, todo perfecto. Y luz verde para poder irme. Que quede muy claro, es la segunda vez en mi vida que voy de maquinista. Como piloto soy un novato. He salido en la mañana a ganarme la vida transportando personas, así que no salí a documentar. Y como cada video traje la cámara para enseñarles algo improvisado. Es más, es muy difícil grabar algo mientras conduces uno de estos, porque podríamos descarrilar. Pero no me gusta ser egoísta y siempre les enseño algo, porque estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el cariño hacia mí, y sé que me ven en muchos países. Entonces nos vamos. Esperamos casi una hora en el cambio del Placer. No creí que bajaría un tren y decidí irme. No era lo correcto, me confié y arranqué con la pequeña posibilidad de chocar. Decidí ir con cuidado y aprovecharía para enseñarle a mi padre cómo era manejar un tren que no poseía frenos y tampoco un volante. ¿Aprendió cómo se frena? Sí. Meto la primera y suelto el embrague después. Y apaga y apaga. Sencillamente, porque estos no tienen frenos. Es muy fácil frenar y mucha gente a veces piensa que se daña la transmisión y todo eso. Pero eso no pasa, porque esto no es como en la carretera, que las llantas tienen mayor sujeción. Aquí, como es hierro contra hierro, entonces se desliza y por ese motivo no pasan esos daños. Después de haberle enseñado a mi papá algo de teoría, decidimos seguir con el viaje. Yo iba con cautela, muy atento y a velocidad baja, porque el riesgo de choque era posible. En las rectas pisaba confiado el acelerador, porque ahí tenía visibilidad. También aprovechaba para sacar algunas imágenes, ya que a baja velocidad era posible usar la cámara, pero a esa altura no sabía si las pocas imágenes que tenía me daban para poder contar esta historia. Pero bueno, decidí seguir improvisando. Más adelante, un par de chicos nos dijeron que sigamos adelante con el viaje, porque ya no había problema de choque, y yo, más confiado, le di a mi padre el mando del tren, y ahí estaba mi papá, en su primer día de maquinista, y yo tenía manos libres para la cámara. Mi papá aprendía rápido y yo dejé que subiera la velocidad, y cuando por fin pensé que me iba a relajar, pues ya les cuento. En un parpadeo estaba frente a nosotros otro tren a punto de chocar. Tuvimos mucha suerte porque nos encontramos en una recta.
Tomé a toda prisa el mando, pero no pude documentar. Esas imágenes se perdieron. Fue un susto, pero si hubiésemos chocado me endeudaba. Ese tren era más grande y todos los daños los hubiese tenido que pagar yo. Entonces me puse serio, guardé la cámara y como pude les conté hasta aquí esta historia. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Todo fue improvisado, pronto habrá más. Adiós.